Hola, buenos días o buenas tardes para las personas que ya es tarde. Bienvenidos a todo el mundo a Teología sin Vergüenza. Teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! Hola, Sofía Divinatrix. Hola, Reverend Sex. Es un episodio particular porque nosotras vamos a hablar de las posesiones, no solamente como reverendas, pastoras, teólogas, pero además de nuestras plataformas que tienen mucho que ver con lo erótico. Y para ti es Sofía Divinatrix y para yo Reverenda Sex. Entonces me encantaría empezar con la pregunta de siempre. Para ti, Sofía, ¿tú identificas como una sinvergüenza y por qué? ¿Que sí o que no? Sí, claro que Sofía Divinatrix es una sinvergüenza. Sofía Divinatrix no tiene vergüenza de quitarse la ropa en un lugar sagrado. Clase de sinvergüenza. Y no tiene vergüenza de tomar objetos sagrados que han sido usados para opresión y burlarse de ellos o menospreciarlos o cambiarles el significado con el propósito de la liberación. Mm-hmm. Y Reverend Sex se identifica como una sinvergüenza. ¿Y por qué? Pues sí, pero es por realmente la falta de vergüenza. Es una forma de vivir, para mí, es una plataforma que representa cómo significa vivir realmente sin tener vergüenza por las cosas que no son para tener vergüenza, que para mí son sexo, deseo, placer, y significa no vivir con culpa, sintiendo culpa, ni pena, ni miedo por vivir unos como deseos más interesantes, creativas, demonios que se dice que está basado, si no hay falta de consentimiento, si es entre adultos, si es basado en el respeto mutuo, para mí ahí no es donde debemos tener vergüenza, ni pena, ni culpa, ni miedo. Es todas las cosas que están totalmente normal, como el femicidio, como la violencia contra nuestras comunidades, como la pobreza. Para mí eso es un, es las cosas de verdad que debemos sentir pena, que debemos sentir vergüenza, que debemos sentir culpables como sociedades por permitir que existiera esto. De personas coger en la cama como locas, como para mí, fantástico, mejor así. Si es parte de un deseo igual, si no quieren coger, si quieren ser personas que no tienen contacto sexual, igual de los dos lados y todo entre medio, para mí es como eso no es para tener vergüenza, eso es para disfrutar, eso es para tener orgullo. Entonces, una sinvergüenza no me siento tanto como que estoy contra o que estoy haciendo algo que no debo hacer y no me siento culpa. Es que realmente no tengo vergüenza de eso, no tengo culpa, no me siento miedo por quién soy y qué deseo y entonces sí, totalmente sin vergüenza. Mencionaste algunas cosas ahí que tienen todo que ver con el nacimiento, con mi nacimiento. Por favor, cuéntanos. Porque definitivamente que yo estoy aquí para ayudar a Liz a sobreponer, a quitarse todas esas vergüenzas que tú dices que no tienes y que le fueron inculcadas por la iglesia. Entonces, parte de lo que yo hago es denunciar, ¿no? Exponer las herramientas que la iglesia y la colonización ha utilizado
para generar ese sentimiento de vergüenza sobre los cuerpos, sobre la sexualidad, sobre los colores de piel, sobre el estilo del pelo, like, si está muy, muy liso, si está muy rizadito, ¿verdad? Esas son cosas que usan los sistemas para hacernos sentir avergonzados. Y como bien dices, esas son cosas que Dios creó para que los seres humanos disfruten en abundancia, y sin embargo no compartimos bien de los recursos, y entonces no nos avergonzamos de cometer los pecados de no compartir los recursos que hay, y hacer pasar personas que tengan hambre, que mueran de hambre, matar a personas en la calle por razón de su expresión de género. Y sí, todo eso. Por eso existe Sofía Divinitrix, para salvar a otras personas. Es muy interesante, ¿verdad? Porque nos han dado parte de lo erótico tiene que ver con sexo, y también tiene que ver más allá que el sexo, ¿verdad? Entonces, para mí es súper interesante. Siempre estoy recordando de la poeta, escritora Audre Lorde, que fue del Caribe. Ella nació en Nueva York, pero es de Caribe, su familia de Caribe. Una mujer negra, lesbiana, madre. Y ella escribió este artículo, Uso de lo erótico. Realmente fue algo que ella presentaba en una conferencia de mujeres. Pero si las personas no lo han leído eso, por favor que búscalo. Incluso podemos poner un link ahí en los comentarios para que las personas puedan leerlo. Es gratis, está cortita, como 5 páginas, pero se llama El uso de lo erótico, y para mí es fundamental porque en Reverenda Sex yo digo que mi evangelio es el evangelio de lo erótico, y ahí habla de lo erótico como algo que es una fuerza interna, es un sí tan profundo que nos hace hacer cosas que puede ser difíciles para nosotras y para las personas de la comunidad LGBT. Yo encuentro mucho que personas tienen un sí tan profundo en su cuerpo, en su ser, que encuentran una identidad de género o de sexualidad o los dos, que es totalmente contra la normativa, es totalmente como negada por la iglesia como una forma de ser, pero como el sentir que sí es cierto para mí ser bisexual, lesbiana, queer, trans, lo que sea, es tan fuerte, es un conocimiento tan adentro que para mí es la chispa de Dios que está en todos nosotros, que salen de los closets o para sí mismo, no necesariamente todo el mundo, pero que llega a ese momento en que tiene que tomar decisión si escucho el sí que está adentro o el sí que está afuera, que debo ser tal y tal y tal. Y esto para mí es una herramienta bastante valoroso que debemos como reconocer que ya mucho de nuestra comunidad han logrado conectarse con un sí tan profundo de su autenticidad que va contra todo. Entonces, ese erótico no solamente tiene que ver con sexo, pero tiene que ver con un sentido de satisfacción o de realmente gozar lo que uno está haciendo, sea en un trabajo, una cosa creativa, algo sexual, pero de conectar con que uno está alineado con un sentimiento de satisfacción y de placer. Eh, de muchos sentidos, no solamente el sexo. Entonces me encantaría saber cómo Sofía Divinitrix encuentra el mundo de placer, cómo utiliza, cuál es la forma en que Sofía, yo predico y cosas así, como yo doy charlas como Reverenda Sex, con todos mis tacones y mi pintalabio rojo y todo lo demás, pero cuéntanos un poquito de Sofía Divinitrix, porque tú todavía no has salido del closet, ¿verdad? No, estábamos comentando, ¿no? Recordando que en febrero del 2017 Sofía Divinitrix hizo un ensayo de salir del closet en una presentación, jugando un poco con géneros, cuál es la diferencia entre un culto de adoración y una obra teatral, dónde está la raya entre esas dos cosas, borrando las líneas entre los distintos géneros. Y estoy viendo que mucho de lo que
Audre Lorde, que mencionaste, escribió en su ensayo, ayudó a crear esa pieza. En general, para contestar tu pregunta, Sofía Divinitris usa su cuerpo para llevar el mensaje. Yo creía hasta anoche que Sofía Divinitris no hablaba en público, pero cuando estaba viendo el video de ese ensayo me di cuenta que sí, que habló, pero no durante el sermón. El sermón fue un baile burlesco, y creo que habíamos dicho en algún episodio anterior como los bailes burlescos comenzaron como una burla de las mujeres que se dedican a la prostitución o al entretenimiento, no necesariamente prostitución, cuando surgió originalmente el burlesco. Estaban burlándose del ideal femenino de la mujer virtuosa, mayormente blanca y rica, que tenía que ser como una muñequita de porcelana y muy apropiada, ¿verdad? Entonces, Sofía Divinitris lo que hace es usar su cuerpo y el movimiento corporal para enseñar todas esas cosas que no nos hacen bien, ¿verdad? Parte de lo que Audre Lorde expone es que el poder de lo erótico lo podemos acceder, podemos conectarnos con ese poder, que ella también conecta con lo espiritual, como tú decías, va más allá de la sexualidad, y ella menciona que tiene que ver con la espiritualidad y con el conocimiento. De alguna manera, los sistemas capitalistas que abusan de los cuerpos de color nos han hecho como desconectarnos de ese poder, ¿verdad? E ignorar lo que sabemos bien dentro de nosotros que no está bien para nosotros mismos. Entonces, Sofía Divinitris, yo lo que hago es que con mi cuerpo enseño eso que me ha estado haciendo daño a mi ser o a mi gente, realmente a mi gente. Hasta ahora, las varias veces que lo hemos hecho ha sido denunciando daño a nuestra comunidad. Cuando digo mi gente, me refiero comenzando con los puertorriqueños, porque yo soy puertorriqueña, y luego, bueno, con una realidad que es compartida por el Caribe y prácticamente toda Latinoamérica de la colonización y la neocolonización. Y entonces con el cuerpo yo me deshago de todo eso, y por eso es que el burlesco es bien apropiado, porque al tener ese lenguaje de quitarse estas etapas de ropa, ¿no? Yo voy convirtiéndome frente a la audiencia en lo que el sistema quiere de mí y todo lo que me impuso, y me lo quito para encontrarme a yo misma, para encontrarme a mí misma, para mostrar cómo puede ser la vida cuando yo acepto ese conocimiento espiritual interno, esa chispa de vida, esa chispa de la divinidad que está en mí, y que me hace saber, no, esto es lo que realmente es bueno, no solamente para mí como una persona individual, sino para nuestra comunidad. Eso para mí ha sido bien importante. Así, eso contesta tu pregunta. Sí, sí, y me parece súper, pero sumamente interesante esa idea, porque es que normalmente nos pone que tenemos que taparnos con identidades, y honestamente puedo decir que cuando uno sale del closet como persona queer, por ejemplo, ya tiene una marca de qué significa buena lesbiana. Entonces, como no es que solamente salir como ya me gustan las mujeres y chao, todo libre, es que uno entrega un cajita para otro cajita que ya tiene sus normas y que tiene que decir y todo esto, pero esa idea de salir del closet, como de destapar, que normalmente es un acto de como que tiene tan mala vista, como una mala persona es lo que quita la ropa en público, en lo que sea, o por otras personas, o en cambio de dinero. Entonces lo estás haciendo de una forma que está tan demonizado como algo malo, y lo que realmente estás haciendo es como liberarte de toda esta colonización, de todas esas cajas que nos impone,
que me parece sumamente subversiva porque hablamos de los cuerpos, las cuerpas, qué importantes son, que ahí tenemos conocimiento. Para mí, aquí tenemos conexión a la divinidad, sumamente importante. Y cuando nos aceptamos de afuera por adentro, quién somos, estamos encerrándonos en aulas de marcos que significa ser buena mamá, que significa tal y tal y tal y tal. Entonces, la idea de quitarse la ropa como un metáforo a quitarse la opresión o las expectativas, las identidades que nos impone la colonización y todo eso me parece tan hermosa como reclamar, pero puedo decir que imaginándolo como culto, como un espacio sagrado, es demasiado como intensa, como cómo te atravesaría esto, como es impresionante realmente. Yo digo como reverenda es que hago muchas cosas en público, pero es, es, es algo que es un espacio que dice como hasta aquí no se toca. Pero para ti es como, me gustaría entender un poquito más de tu idea de espacio sagrado o espacio compartido en comunidad espiritual o compartida con Dios o adorar la divinidad. Cuéntanos un poquito de qué es eso y qué tiene que ver con un baile que es totalmente conectado al trabajo sexual y la sexualidad. Bueno, parte es la ignorancia, porque yo aprendí burlesco de una compañera del seminario tuya y mía, que ahora es la reverenda Sarah Green, y ella también tiene un personaje burlesco. Y esa es la cosa que las bailarinas de burlesco tienen un nombre de escenario. Entonces, cuando yo estaba en el curso, pues algunas ya tenían su nombre, pero otras no. Entonces, yo tuve que buscar el mío. Y es como se acostumbra, ¿no? No fue, la idea de yo buscarme un nombre de escenario no es mía, es parte del hacer burlesco. Sofía Divinatrix es mi nombre de escenario. Y todas también tienen como una frasecita para promoción, ¿no? Que como que describe la esencia de esa persona que yo estaba buscando. Y yo creo que ni terminé de buscarla, pero Sofía Divinatrix es una sacerdotisa sin toga. Y esta idea de sin toga, que en inglés se oye bien interesante porque es sin la toga. Ay, me está hermosísima la imagen. La aprendí de Toni Morrison en su novela Beloved, Amada. Entonces ahí hay un personaje que era una señora viejita que su hijo había logrado comprar para ella su libertad, y ella acostumbraba a predicarle a las personas que estaban esclavizadas en un sitio en el bosque que estaba sin árboles, y ahí ellos se iban y tenían su culto de adoración. Y ella predicaba sentada sobre una roca. Pero cuando Toni Morrison describe este personaje, la llama así, sin toga. Y ella era la pastora de esa comunidad o la predicadora de esa comunidad. Entonces, para mí, ahora, después de haber pasado por tantos estudios doctorales, pues adoración comunitaria tiene mucho que ver con la necesidad del ser humano de conectarse con otros seres humanos. Y si nosotros estábamos negando la realidad de esa necesidad, creo que COVID-19 la hizo bien real. Nos enseñó a todos que hello, no hace falta estar en la carne cerquita a unas personas con otras. El culto de adoración provee a esa necesidad. Desde un punto de vista de antropología cultural, ¿verdad? Desde un punto de vista teológico, las personas que estudian liturgia, cultos de adoración, pues indican, yo digo, si lo voy a reducir así a la manera más fácil de explicarlo, es un encuentro entre lo divino y lo humano. Que si vienes a ver, Jesús es un culto de adoración en sí mismo, ¿verdad? Nunca lo había visto así, es la primera vez que lo digo. Anyway, pero es colectivo.
Entonces, para mí es bien importante que la conexión, y ya esto es bien personal mío, que la conexión pase no solamente entre cada individuo con Dios, sino que es una comunidad entera que viene a coalescerse como comunidad y como comunidad conectarse con lo divino. Y puede ser así o puede ser así, porque, ¿verdad? Lo divino para muchas de las comunidades en las Américas, antes de que llegaran personas de Europa, era Pachamama, y le llaman de distintos nombres, ¿verdad? Pero la madre tierra es la divinidad. Entonces, conectarnos con la tierra, conectarnos unas personas con otras. Y yo, nuevamente, personalmente, ese sentimiento que se crea, esa sensación que no se puede explicar de interconexión con otros seres humanos que se crea a través de la sincronicidad, provoca una sensación tan íntima como un orgasmo para mí. Me encanta la idea. Yo creo que por eso es que me gusta tanto ir a los cultos de adoración cuando están bien hechos, porque hay otros que... Igual que el sexo, mija. Igual que el sexo, a veces uno se queda como que, hello, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es muy interesante porque para mí también el contacto sexual es un contacto, es una forma de adoración a la divinidad. Me siento muy conectada en la parte, en la conexión sexual con la conexión con la divinidad. Y para mí está, me parece súper interesante porque está conectado a lo que tú hablas, porque... yo creo que tenemos que intentar a vivir el mundo, la nueva creación que deseamos y de poder como quitarnos de la colonización, de por lo menos hacer algo físico en el cuerpo. Para ti en Sofía de Venetrix es de baile de burlesco, como mostrando que no se queda solamente en la mente, tiene mucho que ver con la mente, el análisis y todo esto, pero no puede quedarse ahí, es algo que está pasando por nuestros cuerpos, entonces para reclamar, para mí cuando te veo es como un acto de reclamar tu propio cuerpo y ser de esas estructuras de poder que nos dice que tengo que ser buena mujer así, o buena mamá así, o buena pastora así, o buena teóloga así. Y para mí el sexo como entre personas es uno de los pocos lugares que se queda. Entonces, regreso. Lo erótico no es solamente en el sexo, pero para mí yo enfoco en el sexo porque yo encuentro que es el lugar todavía que se queda, que está más, que todavía es tan escondida, que no se habla tanto, que no se permita, es tan como rebelde de entrar en un encuentro sexual, sea con una pareja, una esposa, una persona desconocida, pero como de tener tanta intimidad con otra persona como un acto sexual, es poco de los lugares que se queda en que uno puede encontrarse con otro ser de una forma tan profunda o tan conectada a la vez que uno está en uno mismo, al mismo tiempo ver que está parte de algo más allá. Porque aunque me han explicado 1000 veces cómo es la ciencia de tener un orgasmo, cuando estoy ahí metida en el asunto, no se siente como algo que puedo realmente capturar en palabras ni en ciencia. No es como A, B, C, D. Y además, para mí, como una persona sapiosexual que tiene mucho que ver con la energía psicológica y todo, no es solamente mecánica. No es que si me toques así, que voy a hacer así, mi orgasmo va a ser así. No es así. Tiene mucho que ver con una magia que para mí es una conexión erótico. Y allí para mí me encuentro mucho más con un poder de la divinidad que en muchas más ocasiones oficiales de iglesias o cultos o algo así, porque para mí es mucho más difícil que las personas realmente lleguen desnuda de una forma espiritual. Sí, mira, qué bueno que mencionaste eso, porque a mí se me ocurrió la idea de usar burlesco para predicar escuchando una presentación en una conferencia de teóricos de homilética. Estos son académicos, ¿no?
Entonces, este hombre blanco, de mayor edad, ya cerca probablemente de retirarse, está hablando de desnudar el alma en el púlpito, ¿verdad? Y entonces, él está hablando metafóricamente. Y bueno, está hablando si es apropiado o no, decir historias personales y todo eso, y cuánto. Esto ha sido debatido por mucho tiempo, no solamente para el púlpito, sino también para el salón de clase. ¿Cuánto sobre uno mismo uno debe revelar a sus estudiantes o a su feligresía, ¿no? Y él está hablando de eso. O cualquier líder, ¿verdad? Sí, cualquier persona en liderazgo. Entonces, para mí fue como que, wow. y si no desnudo el alma, pero me desnudo yo. Y ya yo había escuchado para ese tiempo una historia de una persona que hacía danza litúrgica, no sé si todavía, en una iglesia en Nueva York, creo, y hacía danza litúrgica hasta quedar desnuda. Era como una combinación en aquel tiempo. Wow. Te voy a decir que yo no sabía cuando yo me matriculé en el curso que el burlesco terminaba casi sin ropa. Yo no sabía eso. Entonces, pues ahí estoy. Entonces Sarah Green nos invita a una presentación. Y o sea que ella también no solamente me enseña el arte mecánico del burlesco, sino que me enseña la posibilidad de que el burlesco sirve para hacer liturgia. Y ella le llamó a su show, a su presentación, Altar Call, que es como un llamado alternativo, pero era un juego de palabras con el llamado al altar que se hace en muchas iglesias carismáticas al final del culto. En mi iglesia siempre lo hacíamos por muchísimos minutos. Pues ahí en ese espectáculo es cuando yo por primera vez me entero que hay que quitarse la ropa. Y yo estaba como que, pero te voy a decir, Alba, yo estaba fascinada, el gozo interior que yo sentía de ver lo que esas personas estaban comunicando con sus cuerpos era indescriptible. O sea, el goce para mí no era de verlas desnudarse como algo sexual, pero era sumamente erótico en el sentido de que yo estaba entendiendo lo que sus cuerpos estaban comunicando. La denuncia, una de ellas hizo una pieza interpretando la historia de Eva con la manzana y la serpiente, que quiero decirles, no hay manzana en la historia, en ningún sitio hay manzana. ¿Están seguros? Pueden comérselas. Sí. Había otra que comienza como si estuviera en una banca dentro de una iglesia y así toda bien apropiada, y narra ella a través de su pieza lo que ella aprendió sobre la religión en un colegio católico, que la quería ella como una mujer buena, que son así. Y pero ella tenía algo dentro de ella, ¿no? Que sabía que no cuadraba. Entonces, ese salir del closet de ella, yo estaba fascinada, fascinada. Entonces, ya ahí, con esa experiencia de que esa persona está diciendo, en el púlpito, si desnudo el alma, cómo eso ayuda a la congregación o no, y Sarah Green me está alimentando la imaginación con, mira, hay una similitud entre esto y la liturgia. Y el curso requería que hiciéramos un espectáculo de cierre. Y eso creó en mí toda una lucha ética, porque por dos razones. Número uno, yo estaba haciendo eso para mí. Yo no tenía ninguna intención de ser pública. Entonces, pero aquí estamos. Aquí estamos. ¡Yeah! Ya estamos públicas. Entonces, gran parte tenía que ver con el miedo de que yo estaba recién ordenada como reverenda, y si me botaban de la iglesia y si me quitaban las órdenes. Todavía tal vez pueden hacerlo, yo no sé. Pero de todas maneras yo digo que yo las tengo desde antes que ellos me las dieran. Volviendo a la historia, la otra razón por la que era un problema ético para mí, y esta creo que era la razón primordial, era que
yo no recuerdo haber usado mi arte escénico para entretener a nadie o porque sí. Siempre lo he usado intencionalmente para educar, para liberar, para bendecir, o sea, para predicar, para enseñar y para hacer activismo. Que de hecho, Audre Lorde conecta lo erótico con no solamente lo espiritual y el conocimiento, sino también con lo político. Y el arte y lo político, los artistas revolucionarios y eso. Entonces, yo estaba como que, ok, ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque, y entonces, ¿qué pasa? No solo, si hubiesen dejado que cada quien hiciera lo que quisiera, yo no hubiese tenido problema, pero entonces nos pusieron un pie forzado, decimos en Puerto Rico, que es que este es el tema y esta va a ser la música, tienen que escoger algo de aquí. Y yo, ajá. Y entonces escogieron el cascanueces. Y yo, mira para allá, y que de Rusia, y que de qué tiene que ver eso con este cuerpo caribeño, y con, like, no. Entonces, de ahí fue que surgió la idea. Yo creo que si no se hubiesen dado todas esas cosas a la misma vez, a mí no se me hubiese ocurrido que el burlesco servía para predicar. Eso sí. Y Es muy interesante ese de la forma de liderar, de ser líder, porque imaginándome un hombre cisgénero, hetero, desnudándose en un culto blanco, me parece totalmente distinto a un cuerpo del Caribe, de mujer. Me parece como muy interesante la forma en que es ética ciertas cosas para ciertas personas y no para otras. Eso también creo que es importante porque cuando yo formo parte de un grupo, una colectiva de liberación sexual, que es totalmente por la liberación a la sexualidad, al placer, el gozo, el kink, lo que sea, de las prácticas sexuales dentro de un marco de consentimiento y de ser adultos, pero en mi parte teológica como reverenda sex, para mí no es de solamente hacer lo que uno desea, cuando desea, con quien desea, es una orientación hacia una autenticidad personal que tiene que ver con la experiencia de una misma y la forma en que estamos utilizando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros recursos, nuestra energía hacia una nueva creación que deseamos. Entonces, para mí, me parece como una forma de ser lideresa en la iglesia, demostrar con tu cuerpo colonizado, de una colonia de los Estados Unidos, este fortaleza de no solamente creer realmente que nuestros cuerpos son nuestros, no solamente decir y predicar que Dios nos hizo en su imagen y semejanza y no debemos tener vergüenza de nuestro ser. No solamente hablar de la descolonización, de quitarnos lo que imponen los sistemas de poder de este mundo, pero realmente como la coherencia en vivirlo de una forma física y demostrarlo desde el púlpito, para mí me parece un acto bastante poderoso, no solamente por el shock que llega a las personas que encuentran un culto, un espacio sagrado en que una mujer está quitándose la ropa o haciendo una obra de teatro, porque yo sé que con eso de cascanueces y todo eso es obra de teatro realmente, con personajes y escenas y todo, pero además de que está más allá es mostrar qué difícil y con qué miedo, pero con qué fortaleza puede ser reclamar lo que uno está diciendo todo el tiempo como mujer feminista, como pastora de la liberación. Es uno decirlo, es otra hacerlo en su vida como ejemplo, que yo hago mi trabajo, tú hagas la tuya. Sí. Quiero hacer un paréntesis para darle un saludo a Edwin Noel Acevedo Rivera y a Mary, que están diciéndonos, hola, nos encantan sus explicaciones dentro de la presentación en vivo. Bendiciones. Déjame decirte que una de las cosas que a mí me pasa, yo hago teatro para predicar de muchas maneras, esta no es la única, ¿verdad? Burlesco no es la única, Sofía Divinitis no es el único personaje que yo uso para predicar. Y en todas esas experiencias yo siempre descubro
una vez pasa, yo pienso lo que quiero, lo descubro, un conocimiento interno, lo presento, y mientras lo estoy haciendo, descubro más conocimiento. Y esa obra me habla a mí. Y una de las cosas que yo me di cuenta después que hice la presentación en ese febrero del 2017 fue eso que estás hablando del acto de valentía. Y para mí yo lo estaba conectando con resiliencia. Yo me di cuenta que sin intención yo le había puesto un nombre a cada etapa, ¿cómo se dice? Layer. Capa. A cada capa de quitarme ropa, ¿no? Like, la primera capa se llamaba de una manera, la segunda de otra. Era como si yo fuera cambiando de un personaje a otro, de un personaje a otro. Entonces, la actriz se llama Sofía Divinatrix, pero la presentación, esa en particular que estoy pensando, porque he tenido otras, después me di cuenta, yo todos los personajes que escogí son comestibles. Y no solamente son comestibles, seguían, mira lo que yo hice. Yo puse un traje de una tela bien sedosa. Yo no creo que era seda de verdad, pero tú sabes. Como mantel de mesa. Ajá. Y usé un mantel de mesa para crear mi vestuario. Fue como que, ¿qué está pasando aquí entre la mesa, comer, saber, ser? By the way, gracias a Eliseo Pérez Álvarez por las conexiones entre el sabor y el saber. De acuerdo. Sí. Y entonces me doy cuenta que no solamente son cosas que se consumen, sino que va en una progresión de sólido, gelatinoso, líquido. Y mira lo que yo me dije a mí misma cuando descubrí eso. Dije, mientras más vulnerable me hago, más fuerte soy. Y eso, si alguien necesita alguna evidencia de la Biblia, lo dijo también el apóstol Pablo, si es que es verdad que lo dijo él, en mi debilidad es que soy fuerte. Wow. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Y para mí, Sofía Divinatrix, que muy intencionalmente tiene el nombre de sabiduría divina, es bien intencional, es una mediación corporal de la sabiduría divina que nos enseña eso. Si yo, como el cuerpo, el actor, la actriz, la persona colonizada en búsqueda de liberación, la persona enclosetada en búsqueda de liberación, me hago vulnerable, la divinidad puede actuar a través de mí con más poder. Y para mí fue wow, escuchar las reacciones de las personas cuando se acabó. Porque en ese sermón no habían palabras. Pero las personas las personas que han pasado por lo que yo he pasado, entendieron perfectamente. Las otras no. Y estaban ahí mezcladas. Estaban ahí mezcladas. Y ¿tú sabes qué cosas decían? Habían dos comentarios que se repetían mucho y uno de ellos era esto que nosotros insistimos en muchos de los episodios, porque la iglesia te haya desechado en tu identidad no significa que eres persona desechada de Dios. Tú puedes cortar la relación con la iglesia si eso es lo mejor para ti, si es lo que te va a mantener saludable y con más vida, y todavía permanecer en relación con la divinidad. Y todavía encontrar personas como Reverend Sex y Sofía Divinatrix que puedes tener una comunidad de espiritualidad. Y mira, no siempre tenemos que usar lenguaje cristiano para tener esa comunidad espiritual, ¿verdad? Porque a veces yo he estado en comunidades que quieren el ritual, pero no quieren el lenguaje cristiano porque el daño que la iglesia cristiana les ha hecho ha sido tanto que no quieren oír ni de Jesús, ni de Jesucristo, ni de cruz, ni de nada, no me gusta el lenguaje cristiano. Y se puede hacer también. Pero esa conexión con esa fuerza divina que está en cada una de las personas, y también no solamente de las personas, ¿verdad? También de los animales, de las rocas, de los árboles, del agua, esa chispa de vida que nos conecta a todo lo que existe.
De eso yo creo que se trata. Sí, es muy importante para mí ese conocimiento de lo erótico, que para muchos, honestamente, muchos de nosotros llegamos a conocer lo erótico por la sexualidad. Pero es importante, como siempre, reenfocar que lo erótico es toda una sensación de estar conectada con esa chispa de vida, fuente de dónde viene la vida. Y para entender que no es por accidente o no es inocente que llegamos a tener vergüenza, pena, culpa, miedo de expresarnos en nuestra sexualidad. No por sexualidad, yo digo para todas las personas. Puede ser personas asexuales que no desean como sexo como tal. Puede ser personas hetero, puede ser personas que son monógamo y quieren estar en una relación monógama con una persona de otro género, como lo más normal que se piensa. Nos ha dicho que para las mujeres, más que nada, que tenemos que sospechar de nuestros deseos, de nuestros placeres, y no es por accidente que se pasa, es que para tener control, para tener el poder sobre nuestras vidas y cuerpos, nos tenemos que estar muy alejados de los deseos, de esa sensación de satisfacción por el trabajo que hacemos, por tener hijos cuando realmente no queremos tener hijos, o en un momento que no está bien para tener bebés, por ejemplo, o de estar en matrimonios que realmente no queremos, o de no hacer algo muy difícil que queremos hacer, como estudiar, como intentar por un trabajo o una carrera difícil, o todas esas cosas es por intención que nos dice que que mujeres como nosotras son sospechosas. Sí. Que somos peligrosas. Eso sí es cierto. Yo me identifico totalmente, más que sin vergüenza, como una persona muy peligrosa, porque mi experiencia es cuando una persona, en mi caso fue así, viendo a otras personas viviendo su verdad, su autenticidad de una forma ética y claramente en frente del público, así soy yo y yo vivo, voy a seguir viviendo eso. Me empezó a ponerme como, yo sí también quiero esa sensación. Yo quiero también sentir como yo puedo ser yo. Entonces, de ver otra persona quitándose la ropa, quitándose las cosas que nos pone encima como buenas personas, como buenas cristianas, como buenas ciudadanas, nos da fuerza, nos da valentía para vivir más cercana a lo que Dios quiere para nosotros, que es una vida auténtica. Entonces, lo erótico, para mí, en mi caso, empezamos por el sexo porque es el campo en que hay más miedo, hay más culpa, hay más sensación que estamos malos, pero no termina ya. Es algo que cuando lo erótico entra en la vida de uno, empieza a entrar en todas las áreas, en todos los campos de la vida, en lo de trabajo, en lo de la familia, en lo de la comunidad, en la lucha, todo eso. Sí, quería que dos cositas, una de la ética y otra de volverte una pregunta. Lo de la ética, Audre Lorde aclara, ¿verdad? Que aún la parte sexual de lo erótico no debe ser confundida con pornografía, y ella explica cómo la pornografía es precisamente lo contrario de lo erótico, porque es una supresión del uno sentir, y ella dice, bueno, los sistemas nos inculcan miedo a sentir realmente sentimientos, porque si sentimos, entonces nos vamos a dar cuenta que es bueno y que no es bueno o saludable para nosotros como seres humanos, y entonces nos volvemos seres peligrosos. Entonces, de aquí saqué, fíjate lo que te decía ahorita, que no es una cuestión individual, ¿no? Sino comunitaria. Ella dice que una vez entramos en ese contacto con lo erótico y le hacemos caso o escuchamos ese conocimiento interno, entonces la meta de cada cosita que nosotros hacemos es hacer nuestras vidas y las vidas de nuestra comunidad más rica y más posible. Y después dice, pero por supuesto, las mujeres que tienen ese poder son peligrosas, que es lo que tú estabas diciendo. Y lo otro es que ella dice que esto no es
no es una liberación sexual de usar a quien sea. Ella habla de usar sin el consentimiento es abusar. Ajá. Eso para mí me parece importante porque hablan de la pornográfico como algo que hay un gran debate entre los círculos feministas y los círculos queer de que si está bien, si no está bien. Yo creo que ella está hablando de una forma un poquito más allá que los videos de sexo que existen en el internet, ¿verdad? Incluso que escribió esto antes de que había internet, entonces es un poco distinto. Sí. Pero también entra allá que hay una diferencia muy grande entre usar de otra persona por gozo propio, Ajá. sin estar presente a la otra persona, sin la responsabilidad efectiva o sin el consentimiento de que la otra persona está. Es más como un intercambio capitalista. Ajá, Llegar cuerpo por placer, algo así. Entonces, esto me parece súper importante, ¿verdad? Porque a veces, incluso en mi misma comunidad, de la comunidad LGBT, salimos del closet, sabemos que no nos cuadra dentro de los marcos de que es ser buena persona o esposa o esposo en una marca heteronormativa, y tener que soltar y todo el dolor de saltar ese marco de cómo puede ser una buena persona, nos hace volver sin tener ética a veces, y pasamos tiempo en que estamos realmente haciendo prácticas, no todo el mundo, claro, pero varias personas tienen prácticas que no son saludables o que no son muy basado en realmente conectarse con otro, por no tener marcas. Ya cuando soltamos eso de la iglesia que nos ha enseñado de cubrirnos, de no sentir placer ni deseo, como no sabemos cómo andamos. Y para ella y para mí también creo que eso es más como un intercambio capitalista, una interacción, en vez de realmente conexión. No significa que está mal tener sexo casual con personas, pero es dentro de una idea de consentimiento que las personas que están involucradas saben exactamente en qué están metiendo y qué están sacando, y están de acuerdo en eso. Entonces, eso es lo erótico, es que algo sale tan profundo, es conectar. Entonces, uno no puede sentir esa conexión, erótico, que está abusando de la otra persona. Y por eso no es lo mismo de que todo el mundo debe estar cogiendo con cualquier persona que encuentra solo por hacerlo, por el placer. Es algo, realmente es un poquito más complicado la cosa. Sí. Yo, otro paréntesis, saludos a Miriam Naranjo y a Katy Zimbala. Quiero que vea su pregunta. Creo que es una pregunta para contestar en otro episodio, pero bueno, por ahora quería preguntarte, antes de que se me olvide, Alba, yo no te he visto quitarte la ropa en el púlpito, pero tú eres muy intencional en cómo usas tu cuerpo y tu estética y lo que la gente está viendo. Entonces, háblanos un poquito de eso también, de cómo tú usas tu cuerpo cuando estás predicando o cuando estás dando clases, y aún aquí, tú y yo las dos cada vez venimos con ciertos looks que son muy intencionales. Entonces, cuéntanos de eso, cómo tú usas tu corporalidad para llevar un mensaje, qué relación tiene con lo que estás diciendo, cómo se conecta con tu espiritualidad y con la lucha política. Sí, pues para mí, como Alba, como persona, mi género está muy basado en la feminidad, pero de una en inglés que se llama femme, que es una feminidad fuertísima, como luchadora, muy rebelde. Y para mí, por mucho tiempo en mi vida, yo entendía que yo podía ser inteligente, estudiar bien, sacar buenas notas, tener como un trabajo importante, pero que no podía ser sexy a la vez, que yo tenía que acercarme a lo más masculino posible para que me tratara más cerca como un hombre posible, porque ahí son los hombres que tienen poder. Entonces, si quiere, incluso nos dice a veces en el seminario y todo, como
no debe usar tacones, no debe usar maquillaje, no debe ser súper femenina porque no te van a tomar en serio. Y es cierto que encuentro que muchas personas no me toman en serio porque tengo una orientación muy femenina y muy abierta y me encanta la ropa que tiene muchos colores y que son faldas y súper femenina. Y fue hasta que encontré otras mujeres y otros hombres, pero también que son fem, que estaban mostrando en su cuerpo una feminidad tan feroz, pero estaba conjunto con una ética tan fuerte que fueron una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, que siempre estaban súper capaces de hacer las cosas. Entonces, ahí conecté que fue una mentira que yo tendría que escoger entre mi identidad de género y ser una persona poderosa. Es cierto que que hay sacrificios que uno entrega. Yo creo que muchas personas entienden esto, que cuando uno decide, como yo tengo una hija y cuando ella sale en falda corta, a veces me siento miedo por ella y me quedo como decirle que no puede, no se puede, es niña. Entonces, pero estoy enfocada, clara, que yo quiero que ella no se siente vergüenza de su cuerpo. Si ella te gusta algo que sea normal, pero para mí me preocupa que algo va a pasar con ella, es como yo me pongo más responsable para acompañarla a estar junto a ella, para asegurar que nada pasa, pero no puedo darle la vergüenza que yo recibí como si fuera nuestra culpa por tener cuerpos. Entonces, esta idea de cómo para mí, regresando a la pregunta, es que yo tomo decisiones sabiendo qué implica. Yo sé que cuando yo entro con mis tacones, con mi pintalabio, con mi pelo súper corto a un lado, pero súper femenina al otro, que eso va a implicar cosas para mí, que va a significar que que no me van a tomar en serio ciertas personas. Pero la razón por lo que hago es porque estoy viviendo mi propia autenticidad. Y porque siempre hablo del sexo, del miedo, de la pena, de todo esto, me nombré Reverenda Sex porque todo el mundo está preguntándome porque les interesa qué pasa con la Biblia el sexo, qué pasa con la sexualidad, qué pasa con el género, qué pasa con la no monogamia, qué pasa con familias mixtas, qué pasa con el divorcio, todo que tiene que ver con relaciones sexuales. Entonces dije, más bien me nombro así para que todo el mundo esté claro que yo no tengo ningún miedo ni nada para hablar las cosas directamente y francamente sin intentar hacerlo lindo o cubrir lo que dice la Biblia, cosas así. Pero para mí, mi versión más poderosa es lo más auténtica. Entonces, cuando ya me ordenaron, yo encontré que no había las mismas cosas que hay para hombres es que utilizan para las mujeres también. Y para mí no tenía nada que ver porque yo no soy una persona así, no me gusta mucho usar mucho estos camisas que tienen botones y collares. Yo no soy así, yo soy mucho más de vestidos. Entonces, me empecé a hacer mis propias ropa clérgica porque además que yo estoy mucho más en la calle que en la iglesia. Entonces, cuando estamos marchando, cuando estamos haciendo un encierre en unas oficinas legislativas, cuando me van a arrestar y voy a estar en horas y horas y horas y horas en el proceso con la policía y todo, y cuando es un verano infernal, con el calor, yo no quiero estar todo de aquí para allá de negro y todo tapado. Entonces, un acto de resistencia en la calle puede tomar 12 horas, 13 horas, 14 horas. Entonces, para mí estaba como, no, yo quiero ser yo. Entonces, empecé a hacer mis propios vestidos y son cortas. Tengo mi collar de clérica, tengo mis uñas pintadas, tengo mi labio pintado, tengo mi pelo hecho, porque para mí es lo más poderoso la autenticidad. Por eso estamos trabajando los asuntos, porque eso es lo que es auténtico para mí, para Reverenda Sex, para hablar de sexo, porque me importa mucho, de hablar de la culpa, que me importa mucho, de hablar de los abusos y de la violencia sexual, me importa. Entonces, eso es mi tema.
pero la forma en que lo presento es en el cuerpo mía. Yo no quiero ser hombre, yo no quiero ser líder, pastor, sacerdote, que estoy encerrada porque no soy yo. Entonces, para las personas que son cómodas en eso, todo bien, pero para mí vale la pena, aunque me hace mucho más difícil ciertas cosas, incluso las denominaciones no me aceptan como pastora por la forma en que vivo, porque no soy monógama, porque soy queer, porque soy mujer. Ahí empieza todas las denominaciones formales de los Estados Unidos en otros lugares. Pero lo que recibo es que las personas que me miran y tienen una conexión con Reverenda Sex, para mí son las personas que realmente son mi gente. Exacto. Entonces, yo no estoy aquí para que todo el mundo me aprecie, no estoy aquí para ser famosa, no estoy aquí para que me reconozcan los sistemas de poder, estoy aquí para estar con mi gente, con mi pueblo, con mis compes y que juntos podemos ir a la liberación y trabajar desde adentro hacia afuera, porque eso es la otra cosa, que ese trabajo de Reverenda Sex es por adentro hacia afuera, porque ya tenemos suficiente de afuera que nos dice quién debemos ser, pero Dios es lo que está adentro para decirnos quiénes somos realmente y tenemos el deber a la creadora, no a la sociedad. Exacto. Y esa fortaleza que yo siempre he visto en ti está también en Sofía Divinatrix. Tú ahorita estás, esto cosa que está aquí, eso. Me preguntaste que si era un arma y es una combinación, ¿verdad? Cuéntenos cómo es para las personas que están escuchando. Es una vara, bueno, literalmente, si te digo, saqué un tubo de cortina de baño. Entonces lo transformé en una vara, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque la predicadora que hablaba ahorita, Baby Sox, de Beloved, de Toni Morrison, yo me la imaginaba con una vara. Yo no sé si en la novela la describen que tiene una vara en su mano, pero yo me la imaginaba con una vara en su mano. De todas maneras, los pastores llevan varas en su mano para, ¿verdad? Llevar a las ovejas y poder traerlas de nuevo cuando se van descarriando. En la parte de arriba tiene como si fuera un hacha de 4 filos, de cuatro hachas formando como si fuera un círculo, pero ahí el círculo no es un círculo completo, porque entre hacha y hacha hay como si fuera un ojito, un ojo, una entrada, y hay un contraste, ¿no? Entre es el metal que está hecho para cortar cabeza. Yo hice eso para cortar cabeza porque por las profetisas que están en la Biblia, algunas de ellas, una mató a alguien espetándole, bien interesante, le espetó un palo por la boca para adentro. Y bueno, en aquel tiempo que yo estaba creando Sofía Divinatrix, yo quería cortarle las cabezas a 2 o 3 personas, pero mayormente a los sistemas patriarcales, ¿verdad? Déjame decirte cómo Alba Reverend Sex está ahí. Hay muchas cintas de diferentes texturas colgando del punto de conexión entre la vara y el arma, las hachas. Los espacios entre hacha y hacha, y al menos uno de esos guindalejos, de esas cintas que están guindando, la negra y otra plateada. Y si volteo eso, es negra por el otro lado con puntitos plateados para simular la noche estrellada. Entonces, hay una cita tuya ahí, Alba, algo que tú me enseñaste. Y entonces lo escribí en la cinta y lo amarré, pero lo representé visualmente con esos espacios entre hacha y hacha. Y es que cuando bueno, como a casi toda persona cis que ha sido indoctrinada con heteronormatividad, cuando se exponen por primera vez al trabajo de Judith Butler sobre el primero que ella hizo, antes de Bodies That Matter, ¿cómo era? Bueno, Judith Butler dice que básicamente hay una ideología heteronormativa que hace que en los cuerpos, cuando los bebés nacen, se inscriba o se asocie
roles y características a un cuerpo femenino y otros diferentes a un cuerpo masculino. Entonces, ella está diciendo que no es al revés, porque, ¿verdad? No es que los cuerpos salen así, y es natural y biológico, ¿no? Entonces, claro, eso tuvo mucho, pues, yo reaccioné como casi todo el mundo que reacciona en ese mundo que dice, pero es que los bebés nacen con hombre o mujer, ¿de qué me estás hablando? Y ahí entonces que ella escribe un segundo libro en el que explica esto que yo dije de que no, es al revés. Y cuando yo estaba tratando de entender todo eso, que me tomó un par de años, vamos a ser claros, me tomó un par de años, y yo tengo que decir también que Alba tiene muchísima más paciencia que yo en explicar esto. Yo le dije, Alba, pero es que hay noche y hay día. Y Alba me contestó, sí, y hay amanecer y hay atardecer. Y ahí está. Entonces, tiene 4 hachas, porque en la cosmovisión indígena de Mesoamérica y del Caribe, la totalidad es 4, ¿verdad? Por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, pero también por los 4 elementos, el agua, el viento, el fuego y la tierra. Y en la cosmovisión taína específicamente, que es la que había en Puerto Rico antes de la llegada de los españoles, pues ellos veían el 4 como 2 pares de opuestos, femenino, masculino, noche y día. Y yo estaba representando eso ahí, pero ya abierto, porque la representación que yo vi en los libros era un círculo dividido en 2, de arriba abajo y de lado a lado, como si tuviera una cruz adentro del círculo. Pero entonces yo abrí esos espacios gracias a lo que Alba me enseñó. Así que hay noche, hay día, hay femenino y masculino, pero hay atardecer y hay amanecer. Así que hay otras cosas que están entre lo femenino y lo masculino y más allá de lo femenino y lo masculino. Sí, y pues sí, yo sé que hay muchas personas que tienen esos ejemplos del espacio liminal, el espacio entre dos, un binario de opuestos, pero me parece sumamente importante lo que tú hablas acabas de hablar de la imposición del género. Y me pasó a mí como mamá, porque yo tenía mi bebé y todo el mundo me preguntaba su género. Y yo siempre, de bebé, como me estaba preguntando cuando estaba embarazada, ¿qué vas a tener? Y yo como, ¡un bebé! ¿Cómo es bebé? No sé si es. Y como yo no quería saber nada de sus genitales porque yo no quería saber, ¿tiene nariz o no tiene nariz? Como cosas así, como yo no iba a investigar sus genitales. Pero yo, cuando nació, yo estaba muy comprometida por las enseñanzas que yo he tenido de la comunidad no binaria y trans en mi vida, personas que amo muchísimo, incluso parejas y todo, que me han enseñado qué tanto es la imposición de afuera. Entonces, pero yo no podía captar realmente qué significaba eso hasta que yo tuve mi propio bebé, porque yo llevaba mi bebé, yo intentaba no imponerle género como de afuera, para darle chance para que saliera lo que realmente ella quería salir de que era autenticidad para ella. Entonces, yo recuerdo que yo la vestía de niña un día y otro día de niño, como ropa asignado a niño o a niña, que realmente es ridículo porque hace cuántos años el azul fue para las niñas y rojo para los niños porque estaban conectados con el poder, entonces rojo poder significa hombre. Y ahora es como, no, rosada, niña, femenina, pero entonces todo ese cambia primero, pero segundo, me pareció tan impactante porque fuéramos como la vida normal. Eso es un bebé de 2 meses, 3 meses, ahí todavía como bebé, no tiene nada que ver con género. Y decía, ay, qué linda niña, mi princesa, mi amor, va a ser todo linda, hermosa, que no sé qué, todo así. En los días en que usaba pantalón o color azul,
ay, qué fuerte es ese niño, va a ser que rompe corazones, qué fuerte eres, qué inteligente, vas a ser una persona muy fuerte. Y yo como en shock porque lo había entendido como Ajá, intelectualmente, ajá. pero no podía captar hasta qué profundidad nos da desde el momento que asignan o eso es un pene o eso es vagina. Y debo decir que me tomó muchos años de entender que incluso dentro de esas definiciones de vagina hay un montón de colores, de tamaños, de formas, igual penes como de tamaños, de formas de estar. Todo esto estaba pensando, wow, qué fuerte es eso desde los 2 meses y para muchas personas antemano, incluso los colores de la ropa de cama, los colores del cuarto, los juguetes que se compran, es tan profunda que para mí realmente me entristece mucho en la alma, porque yo no creo que nosotros como sociedades que no damos suficiente amplitud a las personas de conectar con su creadora para escoger qué se siente bien para esa persona. Entonces, no es que para mí yo creo que dentro de todos nosotros tenemos cosas femeninas y cosas masculinas y hay cosas de la presentación que también existe, pero parte de mi expresión de género es decir que una mujer queer, una mujer inteligente, puede también tener una estética súper femenina Sí. o súper sexy además, que no tiene que ser todo tapado o todo como con vergüenza y pena de mostrar piel. Ujú. Sí. Eh, ahorita se me olvidó darle saludos a Patricia Torres Hernández, que ha estado compartiendo sus comentarios muy en conversación con nosotras, ¿no? Vivir en la sororidad en lugar de para el patriarcado. Katy Simbala nos hizo una pregunta que está, bueno, yo me siento que puedo ver por qué surgió con este tema, pero me siento que es toda una conversación, pero quiero dar una contestación súper breve. ¿Cómo pueden personas que han pasado trauma sexual conectar más con su sexualidad? Creo que muchos años de tratar de olvidar me ha desconectado mi deseo y sensualidad. Entonces, me siento que se sale un poco del tema porque lo que estamos hablando es de conectarse con lo erótico, ¿verdad? No tanto con la sexualidad. Lo que pasa es que las experiencias sexuales positivas le enseñan algo a nuestro cuerpo de, oh, este es el sentimiento de bienestar. Y tengo que buscar ese sentimiento de bienestar, ¿no? O ese sentimiento de bienestar, no es que tengo que buscarlo, sino que me sirve para evaluar cada aspecto de mi vida, para saber qué me es saludable. Cuando uno tiene una experiencia negativa como abuso sexual o algún tipo de trauma sexual, pues ya eso hay que manejarlo y sanarlo. Parte de lo que hace Sofía Divinetricis es procesar y sanar su propio trauma públicamente, porque, porque no es la única. Sofía está contando la historia de todas nosotras. Entonces, lo que sí quería contestarte, Katy, que bueno, yo no me considero una experta profesional en poder ayudarte con eso. No sé si Reverend Sex y Alba también ellas pueden hablar por ellas. Pero en lo poco que yo conozco de teoría de trauma, lo que se busca para sanar no es olvidar, sino transformar la memoria. Y por eso es que muchas personas que practican sexualidad kink usan eso como un mecanismo de sanidad. Muchas personas que han sido abusadas llegan al kink para poder volver, como un teatro, ¿no? Como teatro terapia, en que yo digo, ok, esto fue lo que pasó, lo actúo de nuevo, pero lo actúo diferente. Le cambio el final, ¿verdad? Le pongo un final alternativo, introduzco algo diferente. Y no se tiene que hacer corporalmente, se puede hacer también con la imaginación, se puede hacer con juguetes, se puede hacer con dibujo, todas esas arte terapia que ahora son muy famosas y se le dejan a los expertos. Realmente los expertos lo que hicieron fue aprender lo de las personas, porque las personas tienen esta intuición de cómo sanarse a sí mismas y
Eso es lo que se busca. Esa era los 2 centavitos que te quería dar es que tal vez te enfoques en transformar la memoria como tú quisieras que hubiese sido. En vez de, Siempre es bueno tener el acompañamiento de una experta, de una terapista, que sí conocemos personas así, entonces si quieres escribirnos podemos ir conectando con otros profesionales en esto. Y debo aclarar que no todas las personas que llegan aquí son por abuso, ni tampoco todas las personas homosexuales han vivido algún trauma sexual y por eso llegamos a ser homosexuales, como nos dice, pero sí me parece muy importante usar toda la creatividad que existe para sanarnos. Y es eso que a veces encerrar los dolores o las heridas nos hace sentir por un tiempo más capaz de enfrentar la vida y eso no está mal. Pero cuando eso como de cerrar una puerta de un deseo, de una conexión de parte del cuerpo, parte del ser, parte del alma, ya interrumpe la posibilidad de vivir una vida plana, es allí que está, ya tal vez la persona está más preparada para realmente sanarlo o de investigarlo o trabajarlo. Entonces, para mí, mi consejo siempre es cuando uno esté listo, se sabe, porque ya empieza a meterse en la vida cuando uno no está esperando eso, como yo he acompañado a varias mujeres que me han hetero, que están en un matrimonio sano, bueno, que le gusta, pero que no pueden llegar al orgasmo. Y hablamos mucho, tenemos tareas que tienen que hacer y todo, para empezar a encontrar por qué no puedo llegar al orgasmo. Y para muchísimas personas tiene mucho que ver con el desconocimiento de sus propios cuerpos, por la pena, que no se siente como debe tocar su propio cuerpo, o por no desear pedir a su pareja sexual que haga cosas particulares porque se siente demasiado expuesta o que se siente demasiado sexual. Entonces, parte del trabajo que yo hago como acompañamiento es para ayudar a las personas a explorar por qué me siento así o por qué no tengo la experiencia de placer o qué realmente deseo y no tener miedo que va a pensar Dios, porque muchas personas, yo he escuchado por lo menos 4 personas en los últimos 2, 3 años que me han dicho, es que cuando llego cerca al orgasmo, yo pienso en Dios y me siento con toda pena y como ya no, como corta toda la sensación. Y para mí me parece que pasa demasiado, realmente demasiado, que personas se sienten culpa que Dios les está mirando o estás juzgando esa persona en sus interacciones sexuales, incluso cuando están dentro de matrimonios heterosexuales monógamas. Entonces, me parece que muestra mucho ahí la violencia, no solamente espiritual, pero la violencia espiritual de la teología fundamentalista, capitalista, patriarcal, que nos llega tan adentro, tan adentro, que incluso nos previene de usar todos los regalos que la diosa nos dio como cuerpos, como placer, como conexión. Entonces, para mí es eso porque yo hablo del trabajo de Reverenda Sex, es empezando por adentro, porque realmente es usar nuestros mismos, el poder que ya tenemos, la agencia que ya tenemos a lo máximo para encontrar lo erótico para nuestra vida, que nos ayuda a encontrar el propósito de nuestras vidas. No solamente una vida sexual buenísima, que para mí también es muy importante, pero nos ayuda también en otras partes de la vida cómo podemos ser las personas que estamos aquí para ser. Y se puede tener una vida plena y totalmente conectada con lo erótico sin tener sexo. Exactamente, sí. Entonces, si mi intuición interior me está diciendo que tener sexo no es bueno para mí en estos momentos, pues está bien. Sí. Y la meta realmente es mi bienestar integral, ¿no? Como un ser humano, y estar en ese continuo peregrinaje hacia la sanidad que nunca termina, ¿verdad? Y nos acompañamos en ese peregrinaje y modelamos algunas posibilidades que funcionan para personas que se conectan, como dijiste ahorita, y para otras personas no, pero ese es el punto, que lo que a mí me han modelado desde el púlpito
para mí no, algunas cosas que me modelaron, porque lo bueno es que me modelaron muchas cosas diferentes. Algunas conectan conmigo y otras no. Y algunas no las han modelado y ahí es que estoy entrando yo. Sí, y para mí es de ese poder, es poder diferenciar entre el miedo y lo que no está bueno para uno. Porque para mí me enseñaron a tener miedo de mi sexualidad, de mi poder sexual, de mi poder femenina, de mi conocimiento femenino, de mis emociones. Entonces, hasta que podía identificar que eso fue miedo que venía de afuera, yo no podía explorar realmente para encontrar qué era sana para mí. Entonces, eso es exactamente, que no tiene que ser, que todo el mundo tiene que ser personas no monógamas, que todo el mundo tiene que ser queer, que todo el mundo tiene que gustar de tantas distintas formas de tener sexo o de tener sexo como tal. Pero el trabajo es de quitarnos lo que nos ha impuesto con el miedo, con la culpa, para poder realmente explorar qué es lo sano para mí, para mi vida, cuál es lo apropiado, dónde está lo erótico para mí, dentro y fuera de la cama. En palabras de Audre Lorde, sería sobreponernos al miedo de sentir los sentimientos y las sensaciones. Eso sí. En palabras de el Evangelio, creo que primera de Juan, no Evangelio, la epístola, el verdadero amor echa fuera el temor. Y de eso se trata el sermón que Sofía Divinitris va a estar predicando con Burlesco este domingo. ¿Va a hacerlo en línea? Sí, va a ser en línea. Entonces ponemos el link ahí. Cuéntenos un poquito más entonces para las personas que quieren ver el domingo. Entonces, el domingo a las 5:20 hora central, vamos a tener un culto de adoración de media hora en el que Sofía Divinitris va a estar compartiendo un sermón que se llama Menos miedo, más gozo. Mira, no hablamos del gozo, pero Audre Lorde habla del gozo, entonces ahí se queda la conversación para que el domingo vayan a ver cómo es que dejamos atrás el miedo, cómo nos relacionamos con miedo, el impuesto de afuera y también a veces el internalizado, ¿verdad? Y entonces vamos cambiando de miedo a gozo. Si este episodio te ayudó y quieres compartirlo, por favor, estás invitada a compartirlo con otras personas. Nos puede encontrar siempre en @tíosinvergüenza en las redes de Instagram y Facebook, usando las hashtags #lassinvergüenzas. Aquí vamos a estar. O también @teosinvergüenza. Pueden apoyar este podcast haciendo donativo a través de la página de soulforce.org. Y también les invitamos a que estén pendientes a nuestro próximo episodio, que va a ser el sábado a las 11 central, a las 12 hora del este, hora de Nueva York. Y en ese episodio van a conocer a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Sí.